palatino de Monteagudo, que ese trabajo de investigación cristalizó en una actividad didáctica que se llama la Murcia del Rey Lobo. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana, aparte de hacer un recorrido, pues bueno, va a ser una interpretación del Arache. Y lo primero que quiero significaros es que todos estos monumentos, todo este complejo palatino agrícola, se hace al mismo tiempo. Es decir, se hace entre 1147 y 1172 y es la figura del monarca musulmán Ibn Mardanis, también conocido como el Rey Lobo, al que le debemos esas obras, aparte de otras muchísimas cosas. Era el granero del reino, ahí se metía todo el grano de trigo y cebada fundamentalmente que se había de sembrar al año siguiente, custodiado, y otro, para que vayamos ya viendo, estaba lleno de hierbas medicinales. El rey estaba ahí y ahora vamos a visitar porque era un hombre que le gustaba la tranquilidad, la naturaleza, la armonía, para eso crea esto, y como era un gran monarca, pues tenía que recibir muchísimos embajadores, muchísimos invitados y tal. Como no quería tenerlos en su casa, les construyó un palacio para que estuvieran, el Palacio del Arache, que es el primero que vamos a visitar. Vamos a ver. Para luego los PowerPoint no son más magníficos que antes. Oye, por cierto, venga, vámonos. Vamos, digo, pero no me quiero acostar tarde. Entonces, bueno, lo primero que debo significaros es que os fijéis, porque al igual que el Castillo de la Asomada, en el puerto de la Cadena, estamos en un monumento hecho por el mismo creador, también por Ibn Mardanis, por el Rey Lobo, y que, como decía, una de las cosas que más nos llama la atención es su muralla, que es doble. Tenemos una antemuralla y una muralla. Es una forma de construcción que se repite en todos los elementos defensivos, tanto aquí, en el Castillo del Arache, como en el Castillo de la Asomada, como en la ciudad de Murcia. Después veremos en diapositivas y en la charla audiovisual que daremos en el centro de visitantes, cómo la ciudad de Murcia también tiene una muralla que es doble. Tenemos una antemuralla, una barbacana o pasillo y la gran muralla. Es una estructura defensiva almorávide que además resultó tremendamente eficaz, puesto que salvó a la ciudad de Murcia de una destrucción y un arrasamiento absoluto durante el año 1171, como después os contaré. Esta, como os digo, tenía una finalidad puramente residencial y este monumento es, de todos los que tenemos ahora mismo, el único que pertenece a la Comunidad Autónoma de Murcia. Vamos a entrar para echar un vistazo. En la técnica constructiva con la que están hechos todos estos monumentos, y no solamente los monumentos que estamos viendo, sino también la muralla árabe de Murcia, el Castillo de la Asomada, y otros monumentos que veremos después, es lo que se conoce como mortero o tapial musulmán. Entonces, bueno, ¿cómo se construía? De cal, piedras, arena y agua. Entonces, el sistema de construcción era a base de un encofrado que se hacía con madera. Entonces ese encofrado se situaba encima de la roca que hacía de cimiento, se hacía esa mezcla, se llenaba y para que no reventara por arriba se clavaba con tablas. Por eso esas tablas luego eran tablas perdidas. Por eso, si os fijáis en estos monumentos, veréis que tenemos aquí a la misma, más o menos a la misma distancia, una serie de agujeros y a su vez se vuelven a repetir a la misma altura. ¿Lo veis? Eso lo que nos indica es la altura de ese encofrado de madera. Se construía de abajo arriba, se rellenaba, cuando estaba duro se volvía a colocar el mismo encofrado encima. Y el mismo encofrado encima hasta llegar a la parte alta. Era un sistema bastante eficaz. Que había hecho la peregrinación a la Meca y al volver, al pasar por Murcia, como llevaba un aspecto bastante astroso, la guardia de Mardanis lo toma por un vagabundo y le echaron mano y lo tuvieron trabajando, cuenta él, 3 semanas
haciendo la obra del Castillejo. El hombre pues le lloró a sus guardianes y le rogó de que no era ningún vagabundo, que lo dejara marcharse, y al final uno de sus guardianes se apiadó de él y lo dejó que se fuera, pero bueno, ha quedado esa anécdota porque la dejó registrada el hombre. ¿Sí? Es decir, había una actividad extraordinaria. Bueno, este monumento, ahora después vamos a ver una perspectiva magnífica del complejo palatino desde su interior, es de una muralla doble y que estaba destinado con fines residenciales. Mardanis, como después veréis, es un hombre que se adelanta completamente a su tiempo. Parece mentira algunas cosas que sean del siglo XII, pero él captó muy claramente eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces aquí era donde recibía embajadores, invitados y demás. Estamos hablando de que los tratados apenas se firmaban, muchas veces se rompían y se tiraban y no se respetaban. Él prefería más dar una imagen exterior muy importante. Entonces cuando alguien venía aquí, a la Murcia del Rey Lobo, se quedaba totalmente impactado. Impactado por la fuerza, la generosidad y la cantidad de cosas y lo moderno que era el reino y la figura del rey. Cuando un visitante llegaba a la Murcia de Mardanis y quería visitar al rey, si no tenía suerte, pues a los 2 o 3 días el rey lo recibía y con la misma se iba. Pero si tenía suerte podía estar aquí 2 o 3 meses esperando. Y estaba aquí, en Larache. De una forma magnífica, perfectamente atendido y en un entorno paradisíaco. Vamos a subir y vemos el monumento por dentro. Cuando vine la primera vez con un grupo de chavales de primaria aquí, que estaba ahí, pues bueno, pues San Nicolás, del Toro y demás, esperándonos. Y nos preguntaron, oye, ¿cuánta gente pensáis vosotros que vendrá anualmente a hacer esta ruta de los palacios medievales de Monteagudo? Y nosotros le dijimos que en torno a unas 2000 personas. Contestación por parte de San Nicolás, pues en este momento el Palacio de Larache entra dentro de los presupuestos de la comunidad. Y a partir de ese momento comenzaron a sacar camiones y camiones, que de aquí han sacado un montón de camiones de basura. Se empezaron a tapar pintadas y a restaurar y a cuidar un poco el entorno y el monumento. Lo digo porque a veces el hecho de que la opinión pública y el público haga visitas culturales o visitas de acercamiento a nuestro patrimonio va mucho más allá que lo que es una simple visita, sino que lo que se hace también es algo que hace que los políticos y los responsables presten atención a ese monumento. Bueno, pues una vez dicho esto, este monumento ha tenido muchos propietarios. Podemos ver perfectamente a simple vista lo que son restauraciones posteriores y lo que es el mortero musulmán, y lo que es también la restauración hecha por la comunidad autónoma. Y, en fin, el último de sus propietarios lo destinó a tener aquí rebaños de ovejas. Estaba en torno, tenía varias plantas y estaba en torno a un patio central, como todo. Y aquí era donde permanecían los invitados del rey. El rey, cuentan las crónicas, en su castillo, ahí en medio del complejo palatino, hacía cenas todos los jueves y todos los lunes. Y cuando terminaba la cena, sus invitados se llevaban de recuerdo la cubertería de plata que habían utilizado. Y en algunos casos, cuando era algún invitado muy significado, le regalaba hasta algún tapiz. Eso daba una imagen exterior, como decía antes, que más vale una imagen que 1000 palabras. La publicidad, sí. Por otro lado, los visitantes que estaban aquí, cuentan muchos de ellos cómo se habían marchado con lágrimas en los ojos. De la tristeza de tener que abandonar la Murcia de Mardanis y el complejo palatino del Rey Lobo. Aquí estaban, ¿qué hacían? Cuando permanecían aquí, pues cazaban, les gustaba mucho la caza. Esta era una zona donde la caza era abundante. También hacían paseos a caballo, andando, se escuchaban conciertos de música, se escuchaban cuentacuentos, se hacían torneos deportivos, se jugaba al ajedrez, se asistía a espectáculos. Era, digamos, una vida que intentaba emular de alguna forma
lo que podría ser una representación aquí en la tierra de la idea del paraíso que el rey tenía. El castillo era desde el castillo hasta donde estamos nosotros, a ambos lados de estos 3 montículos. Y era un entramado de monumentos, huerta y jardines. De hecho, como después veréis, aquí se plantan nuevas especies que ahora son la imagen de marca un poco de lo que es la agricultura murciana, que vienen desde China y desde Siria para ser plantadas aquí. Digamos que era el entorno del rey. Con la ciudad de Murcia a sus pies, todo su reino, que en días claros se ve hasta Alhama o hasta Orihuela. Un lugar que después iremos encontrándole cada vez más sentido, porque queda la pregunta, ¿y por qué aquí en Monteagudo y no en otro sitio? Pues eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de nuestro recorrido. Información, pero ya os quiero adelantar que nuestro protagonista, Inmar Danis, también conocido como el Rey Lobo, es el creador de gran parte de lo que es la red de riegos de la Huerta de Murcia. Y entonces quiero significaros algo que puede ser baladí, pero que no lo es, porque tenéis delante una regadera de las muchísimas que hay en la Huerta de Murcia. Una regadera que es de la última estructura de riego, acequia mayor, acequia menor, brazal, regadera, que es la que va a los bancales para regar, y que esta regadera es del siglo XII, su origen. Sus cimientos, esta regadera viene acá, todo esto es obra mucho más reciente, circunvala este muro, pero ese muro, en su base, en la parte baja es mortero musulmán. Lo mismo que esto que estoy pisando yo ahora mismo. Esto también es mortero musulmán del siglo XII, hecho al mismo tiempo que se hizo el monumento. ¿Qué era esto? Esto era un pie de noria que era movido por una circulación de agua, por una regadera. Un pie de noria y además un pabellón de recreo. ¿Qué hacía? 2 cosas. Una, subir agua hacia una parte más alta de lo que era el Palacio del Arache, y otra, crear un espacio donde el visitante podía estar escuchando el agua, a la sombra, muy cerca de su residencia. Todo el complejo palatino tiene multitud de restos de lo que se supone eran pabellones de recreo o sitios de meditación. Y este que tengo debajo de mis pies es uno. Entonces, muy cerca del palacio, tenemos que imaginárnoslo construido nuevo, tenemos que imaginárnoslo rodeado de jardines y de huerta, y tenemos que imaginárnoslo con la presencia del agua. Nada de lo que vamos a ver es posible sin agua. Y esto que tengo aquí es un monumento, todavía por excavar, de lo que era un pie de noria y un pabellón de recreo. Bueno, vamos a continuar para allá. Jabalí viejo, la contraparada, y una gran acequia mayor, la acequia de la Aljufía. Acequia mayor que va a unas acequias menores, de esas acequias menores va a brazales, de esos brazales va a regaderas, y de esas regaderas a los bancales a regar. Y el agua que sobraba, recogida por azarbetas, que la llevaban a los azarbes, y esos azarbes de nuevo la devolvían al río. Un circuito integral donde el agua no se perdía ni una gota. Me parece que vais a tener que hacer a un lado para que pase el coche. Mirad la anchura que tiene, es más de 1 metro de ancho, y tiene más de 2 metros de profundidad.
haciendo un cuadrado más o menos casi perfecto, que no vemos la anchura porque ahí en esa parte o en aquella está tapado por el asfalto del carril. Pero como veis es inmenso y mirad qué importancia tiene, si se ve desde aquí se da uno cuenta. Se le conoce como el huerto hondo porque está más hondo que el resto de los bancales y además, si os fijáis, no tiene árboles porque lo que hay debajo de mis pies, a partir de 1 metro aproximadamente de tierra, es de nuevo mortero musulmán. Es decir, está completamente impermeabilizado. Su finalidad, mantenerlo siempre lleno de agua. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que el río Segura tiene determinados estiajes. Entonces, cuando no podía llegar el agua a través de las canalizaciones de riego que antes os he comentado, aquí siempre había una reserva de agua que se mantenía hasta el borde. La entrada de agua, el agua la hacía en el muro aquel que vemos ahí, en el norte, en la parte superior veis que tiene como un comido, pues por ahí era por donde tenía su entrada de agua esta gran alberca. Y pues lógicamente a su alrededor también restos de pabellones de recreo, donde el visitante que estaba hospedado en Larache podía descansar y estar en un sitio cercano al agua, pues contemplar los peces, contemplar la vida que había aquí. Era, digamos, algo que necesitaba cualquier complejo palatino, el agua. Y tenemos un rey que es tremendamente tolerante y abierto a la cultura contra todo un imperio que es todo lo contrario. Y durante 25 años van a ser enemigos irreconciliables. Después, en los últimos años del reino de Mardani son muy tristes porque los almohades ejercen mucha presión sobre el reino de Murcia, y algo que hacen los almohades es destruir la casa de Mardanis, el castillejo, porque no pueden vencerlo, se tienen que retirar. Entonces en 1171 el castillejo es destruido y también la alberca del castillejo, pero han quedado restos. Es muchísimo más grande, veremos los restos y podremos interpretar el espacio, y no podemos nunca interpretar este espacio sin las albercas, sin esos pabellones de recreo. Repito, hay multitud de crónicas de la época, de viajeros que pasaron por la Murcia del siglo XII, explicando que Mardanis aquí había conseguido encontrar el sentido de la vida, había conseguido encontrar las cosas que le dan la alegría de vivir. Son palabras de los cronistas de la época. Bueno, pues vamos a continuar. Eso es el problema. Se sobrepasa, se cargan algo. La cultura del agua en la huerta de Murcia es única, es milenaria y se ha conservado hasta nuestros días intacta, tal y como los árabes la concibieron. La leitmotiv que está detrás de todo esto es un poco un mensaje del Corán, es decir, el agua es solo de Dios y todo el mundo tiene derecho a usarla, así como tiene que dejar que otros la usen una vez que se ha usado y se ha terminado con ella. Eso hace que la cultura en la huerta de Murcia, el agua es totalmente gratuita, no le cuesta nada a los agricultores. Es una distribución del agua estrictamente justa. Es de lo poco que se ha conservado de la cultura musulmana hasta nuestros días intacto. Es decir, por ejemplo, el sistema de riego, lo que se llama la tanda, es proporcional a la extensión de tierras de cada uno. Entonces cada uno, cuando le llega su turno, tiene el tiempo de regar con arreglo a la extensión de tierra que tiene. El que tiene el doble de tierra tiene el doble de tiempo. Y una vez que se ha terminado, tiene que dejarse fluir, para que siga el siguiente. Eso se llama la red de aguas vivas. Es decir, acequias mayores, acequias menores, brazales, regueras. Y después, cuando se ha terminado de regar, la que sobra, la recogen azarbes que la devuelven al río, lo que se llama la red de aguas muertas.
es un circuito integral de aprovechamiento hídrico. Todo el mundo tiene derecho al agua y todo el mundo tiene las mismas obligaciones. Por ejemplo, ahora en determinadas acequias y desbrozales se está haciendo la monda, ahora mismo. Entonces la monda, que es una limpieza de los cauces. ¿Quién se encarga de limpiar esos cauces? Los propietarios. ¿Qué distancia de brazal o de acequia tiene que limpiar cada propietario? Pues justo en proporción a la extensión de su tierra. El que tiene más tierra tiene más monda. El que tiene menos tierra tiene menos monda. Y un tribunal que es hecho en el mismo momento, que es el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, declarado por la UNESCO en 2006 como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Un tribunal que no tiene, digamos, otra judicatura superior. Es decir, lo que el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia dicta, cuando dicta una sentencia, eso no tiene una instancia donde pueda recurrirse, sino que hay que cumplirla. Y lo mismo puede obligar a un particular que a un ayuntamiento, que a una comunidad autónoma o que a una confederación hidrográfica del Segura. Es un tribunal del más alto rango, no hay nada por encima de él. También es de origen árabe y sus sentencias son orales y sus procedimientos. Y sus sentencias inapelables. Bueno, aprovechando... El agua es vida. Sí, hostia. Creo que toda la información que ahora os vaya dando se verá completada después en el centro de visitantes con una charla con medios audiovisuales, pero bueno, podemos ir viendo, adelantando cosas, y es que todo el periodo en el que todo esto se hace, que es un periodo brillantísimo del Reino de Murcia, hecho por el rey lobo, por Imar Danis, es un momento en el que el Reino de Murcia está enfrentado con el califato almohade. Tenemos un rey extremadamente tolerante, que sus consejeros son judíos, son cristianos, son musulmanes, que igual se viste como un cristiano que como un judío, que como un musulmán, no le importa. Un rey tremendamente tolerante, enfrentado con un imperio almohade que es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, bueno, en la península ibérica, en Al-Ándalus, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que los músicos, los poetas, los literatos, los astrónomos, los médicos, huyen de los almohades. ¿Y dónde buscan refugio? ¿Dónde encuentran refugio? Aquí, en la Murcia de Mardanis. ¿Dónde viven esos médicos? Ahí estaba la casa del rey, muy cerca de la casa del rey es donde los médicos se instalan. Y eso hace que los enfermos de la ciudad y de los alrededores acudan aquí para que esos médicos los reciban y les prescriban un tratamiento que no puede ser de otro modo que con hierbas medicinales a esos enfermos. Y van a ir al castillo, donde en un gran silo van a estar almacenadas todas esas hierbas medicinales, donde se las van a dar. Pero vamos a profundizar un poco más. Estamos en un complejo que es un complejo de huerta y jardines, donde vive el rey, donde viven sus amigos, sus consejeros, sus invitados. Y también casi todos los maestros y sabios de la ciudad. Y estamos en un momento en el que, por ejemplo, un médico mide su prestigio, o un sabio, mide su prestigio por el número de alumnos que tiene. Es decir, aquel que tiene pocos alumnos tiene poco prestigio. El que tiene muchos alumnos tiene mucho prestigio. Hasta aquí se queda claro. Otra cosa, ¿dónde se daban las clases? Las clases se daban siempre al aire libre. Siempre al aire libre. La escuela musulmana no tiene su sitio. Se dan las clases al aire libre. ¿Y dónde? También por aquí. En las cercanías del castillo, en las cercanías de la casa del rey, se van a instalar todos estos profesores que al aire libre dan sus clases. Entonces nos podemos imaginar el castillo funcionando, la casa del rey, el palacio del Arache, un complejo de huerta y jardines y grupos de profesores y alumnos
dando clase por aquí al aire libre. Es decir, ahí hubo un momento en el que tanto en el aspecto físico, como en el aspecto intelectual, como en el aspecto religioso, este espacio, en esos 25 años del tercer cuarto del siglo XII, fue realmente lo más cercano al ideal de belleza y el ideal de intelectualidad que se podía vivir. Ese monumento era la casa del rey. Él vivía ahí. Y ese monumento fue destruido por sus enemigos. De todos, el único que fue destruido en el siglo XII. Como después veremos, el penúltimo año del reinado de Mardanis es atacada Murcia. Y es atacada por el mayor imperio que había en todo el norte de África y en la península ibérica en ese momento, el imperio almohade. Y gracias a esa intransigencia almohade, de alguna forma hemos recibido y todavía podemos ver gran cantidad de pinturas que adornaban los palacios de Mardanis. ¿Por qué? Pues porque los almohades cuando veían una pintura ¡ah! Y se asustaban o se escandalizaban, cogían yeso y la tapaban. Y eso hacía que precisamente esa pintura se preservara. Por eso ha llegado hasta nosotros. Tenemos ejemplos como la restauración del Minrat de la iglesia de San Juan de Dios, donde se puede ver medio arco lleno de color, lleno de belleza, y otro medio arco completamente tapado por yeso. Ahí tenemos el arco que hizo Mardanis y el otro medio arco que taparon los almohades. Pues bueno, en ese contexto es, digamos, donde se sitúa la Murcia del Rey Lobo. Quizá el elemento más sobresaliente de este periodo es Abenarabi. A todos os suena, seguro. Abenarabi es yeclano. Y es un joven cuando Mardanis muere y los almohades ponen fin al reino de Murcia. Pero todos sus maestros y todas sus raíces son de la Murcia del Rey Lobo. A Abenarabi, cualquiera que estudia teología musulmana, empieza a estudiarle el primer año, puede estar estudiando 10 años teología y después especializarse con él. O sea, lo digo por su importancia que tiene. Porque dentro de lo que es la cultura cristiana no se conoce tanto, pero dentro de lo que es la cultura musulmana es un elemento indispensable. Yeclano del siglo XII de la Murcia del Rey Lobo. Es el más sobresaliente. Por debajo de él otros muchísimos más. Bueno, vamos a seguir. Veré. ¿Queréis con el nombre de este caso? Hola, Juan. Sí. Que esto es un bicho, esto es un monumento del bien de interés cultural. Mira qué ancho era, ahora lo voy a explicar. Os he comentado que no se podía concebir todo esto sin la presencia de agua. Todos habéis estado seguramente, o muchos de vosotros, la gran mayoría habéis estado por Granada alguna vez. O por Sevilla, y visitando los monumentos habréis visto que el agua está presente en todos ellos. Pues aquí no era una excepción, muchísimo menos. Lo único que tiene de particular y de diferencial es que todos los restos que estáis visitando son más de 2 siglos anteriores a los restos granadinos. Es decir, que estamos hablando del siglo XII, cuando la Alhambra es del siglo XIV. Entonces, digamos que de alguna forma estamos ante un enorme complejo palatino de palacios, jardines e infraestructuras posiblemente único en el mundo, del siglo XII y además almorávide. Cosas que definen, por ejemplo, el tema almorávide, pues su localización, después lo veremos más despacio. Son del sur del Sahara, eran auténticos bereberes, eran hombres azules, lo que se llama como hombres azules. Lo segundo, su forma de construir. Por ejemplo, el castillejo o el castillo, las esquinas son en ángulo entrante. Eso solo lo hacen ellos.
Las esquinas en ángulo entrante solo lo hacen ellos. Y hay poquísimos monumentos almorávides en España, poquísimos. Sin embargo, en Monteagudo todo es almorávide. El rey, cuando recibía sus audiencias, la sala de audiencias miraba hacia acá, hacia la gran alberca del Castillejo. Mirad, todo este muro llegaba más allá de la senda de Granada, donde actualmente hemos visto el cartel ese de la senda de Granada. Mucha importancia ese cartel y la senda de Granada, después lo vais a entender. Y luego tomaba por allá, aproximadamente hasta el tercer poste de la luz que vemos allí, y luego hacia la nave blanca aquella. Es decir, aquí era una alberca de más de 25.000 metros cuadrados. Más profunda que el Puerto Hondo. Y también es un vaso. Pero lo único que pasa es que al ser más grande, pues tiene mucha más anchura. Mirad que esta anchura, este muro, pues tiene en algunos sitios entre 1,5 metros y 2 metros de anchura. La explicación por qué esta alberca está mal conservada, pues sencillamente, como después os explicaré más en detalle, en el año 1171, un gran ejército, un ejército inmenso, llega con la finalidad de arrasar la ciudad de Murcia y volver con la cabeza de Ibn Mardanis al norte de África. Ese ejército está un año entero atacando Murcia y después de un año se tiene que ir sin haber tomado la ciudad. El general Almohade se instaló ahí, en la casa de Mardanis, y desde ahí dirigió los ataques a la ciudad de Murcia, que prácticamente eran todos los días. Y ahí estuvo viendo cómo un día detrás de otro sus ejércitos eran rechazados y derrotados. Cuando recibió la orden del califa de marcharse, sintió tal humillación que dedicó las últimas semanas a tener a su ejército rompiendo esto, rompiendo esta alberca, rompiendo sus muros, rompiendo su suelo, porque era lo que le daba sentido en realidad a este espacio. Cuando rompió la alberca, o consideró que ya la había destruido lo suficiente, entonces destruyó el castillo, que era mucho más alto de lo que ahora mismo lo vemos. Como venganza. No he podido cumplir mi objetivo, y era una forma de expresar su rabia. Podría haberse despeñado y... Pues sí, pero no fue así. Entonces, bueno, aquí esta gran alberca, esta inmensa alberca, garantizaba agua permanentemente a todo el complejo palatino y de alguna forma está rodeada también de pabellones de recreo. Estaba pensada no solamente para dar agua, con una finalidad, digamos, funcional, sino también paisajística. De hecho, los salones del rey daban a él. Porque en eso que hemos visto, que es la senda de Granada, por ahí, seguía por aquí, iba por la base del cementerio o rodeaba Monteagudo, y era la gran vía de comunicación de Al-Ándalus con el mar Mediterráneo. La más importante con diferencia. Por eso Mardanis hace su casa aquí. Porque esas caravanas pasan, vienen desde Almería y desde Granada a Puerto Lumbreras. Siguen hacia Lorca, Alhama, Murcia. Y Murcia, o sea, la senda de Granada, sabéis que está por la parte donde está Espinardo y aquí. Y hay quien dice, ¿cuál es la verdadera? Es la misma, señores. Es la misma. Es la vía de mercancías de entrada y salida desde Valencia a Al-Ándalus y de Al-Ándalus a Valencia y pasaban por aquí. Entonces el rey ya no solamente tenía el granero, los médicos, los sabios con sus alumnos, sino también un trajín permanente de caravanas y viajeros que iban desde Granada y de Andalucía hacia Valencia y de Valencia hacia Andalucía. Y esta alberca servía para que pudieran captar agua, para que pudieran descansar. Estaba creciendo la huerta, que como después veremos, fue un gran artífice de la huerta de Murcia. Más del 50% de la huerta de Murcia se la debemos a él. Tenía la huerta creciendo, las murallas de la ciudad haciéndose, sus palacios, sus jardines,
sus maestros, sus profesores, sus soldados, sus invitados. Creo que va siendo cada vez más fácil ir rememorando o ir reconstruyendo cuál era la realidad de este espacio en el siglo XII. Y realmente merecía la pena. De hecho, son centenares las crónicas de viajeros que hay, que dicen que esto era maravilloso, que esto era el paraíso. De hecho, Ibn Mardanis, en su palacio, que estaba, como después veréis, una reconstrucción, revestido de cal blanco inmaculado, en sus torres había puesto estrellas de Salomón. En todas ellas, la estrella de Salomón es una estrella de 8 puntas, son 2 cuadrados, y uno lo giramos 45 grados. Se nos queda una estrella de 8 puntas. Es el símbolo más antiguo que tiene la humanidad para expresar el paraíso. Con lo cual nos hace una idea de qué clase de persona y qué clase de gobernante tuvo Murcia durante 25 años. No estaba para nada al uso ni de los tiempos ni de los vecinos. Era un hombre muy adelantado a su tiempo. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a subir al Cerro del Castillo y a media cuesta del Cerro del Castillo haremos una parada de interpretación y luego otra en la explanada donde se hacían las misas. ¿Vas? Voy tanto donde quiera que te vaya y... En la visita al centro de visitantes os comentarán, este cerro es un museo al aire libre de la historia de la humanidad en la Huerta de Murcia. Dicho así, de la historia de la humanidad. Es un hito, Ponteagudo es un hito en medio de un valle, una elevación natural, que ha sido ocupada por el hombre desde que el hombre como tal vive en la Huerta de Murcia. En él se han encontrado restos desde el Neolítico hasta nuestros días y de todas las civilizaciones, absolutamente de todas, que han pasado por aquí. Es decir, tenemos el cobre, tenemos el bronce, tenemos fenicios, tenemos cartagineses, tenemos romanos, no falta nadie. Es un cerro que está hueco, en gran parte. ¿Por qué? Porque en tiempos del Rey Lobo, prácticamente todos los muros que estamos viendo, toda la construcción de muros y toda la estructura de muros, como veis, son del siglo XII. Y se hace al mismo tiempo que Castillejo, que el Arache, que la muralla árabe de Murcia y demás, que las albercas medievales. Y están hechos ya sobre pequeños restos que había de fuerzas romanas, que hacen decimiento. Lo que no tiene en kilómetros cuadrados de extensión, lo gana también de alguna forma haciendo espacio en el subsuelo. Es decir, la roca está horadada, tiene silos que son como grandes agujeros que son alargados, rectangulares y muy profundos. Se excava en la roca, se pone una tablazón de madera y una escalera y se sigue excavando hacia abajo. Con lo cual adquieren gran capacidad, lo que no tienen en metros cuadrados lo adquiere hacia abajo. Los silos más importantes os lo he comentado antes, uno destinado al grano, otro a las hierbas medicinales. La historia del Cristo que hay en lo alto es bastante controvertida. En los años 20 se pone por primera vez un pedestal y el Cristo que es volado. Este pedestal y este Cristo se hace por iniciativa de un particular bastante adinerado que quiere regalarle a Monteagudo ese monumento y escoge el castillo musulmán, la parte alta del castillo musulmán para ponerlo. Durante la Segunda República Española, este monumento es dinamitado. Y la Segunda República, el gobierno le pone al coste de la dinamita al propietario que había hecho el primer monumento. Y en los años 50, con la dictadura franquista, de nuevo se levanta. Esos raíles que se ven ahí en primer plano, a ver, toma un poco el sol, pero veis que hay unos raíles que, como dos líneas paralelas que entran hacia arriba. Son dos raíles que se utilizan en la construcción de la segunda vez para, con un torno mecánico, subir los materiales que componen el pedestal y la estatua.
y lo subías desde abajo con un torno mecánico eléctrico que subía recogiendo cables hasta arriba. Lo más grave del asunto fue que justamente por el arco donde esos raíles entran a la parte superior del castillo, es por donde estaba el único acceso que tenía la parte superior del castillo. Es decir, los castillos, en este caso almorávides, las construcciones almorávides, como esta, no tenían una entrada a la parte más alta. No había un camino claro, sino lo que había era una plataforma elevadora. De forma que si el enemigo tomaba la parte baja del castillo, los hombres y las personas que había arriba no tenían, digamos, una defensa, no tenían un acceso claro el enemigo. Eso es también algo bastante típico de la construcción almorávide. Hacer la parte más alta de un recinto defensivo inaccesible, prácticamente, que haga como una plataforma elevadora que si no se sube desde arriba no se puede subir. Este cerro donde estamos es también un cerro que nos explica toda la historia de la humanidad. Os voy a poner un ejemplo, el cementerio. Cuando se hizo el cementerio de Monteagudo y sus sucesivas ampliaciones, aquí venían estudiantes de arqueología, no solamente de Murcia, sino de todas las provincias de alrededor. Porque en las escombreras del cementerio se hallaban restos pues, de origen argárico, origen fenicio, origen ibérico, origen musulmán, romano y demás. Donde estaba el cementerio había un un manantial de agua. Un manantial de agua, incluso decían que no estaba muy fría, que estaba un poco caliente. Y ahí es donde estaban los baños árabes del rey, que fueron destruidos al hacerse el cementerio. Pero ese cementerio, a su vez, y esos baños árabes musulmanes estaban sobre una necrópolis ibera. De hecho, en la parte superior del castillo, hasta hace muy poco tiempo, había, en los tiempos de Mardanis, un manantial de agua potable. En la parte alta de la roca había un manantial de agua potable, donde se podía obtener agua para beber. Ahora, por la bajada del nivel freático, se secó. Aquí esta parte, la cara oeste, está, una vez que se terminó el muro de arriba, que está sobre un embasamento de origen romano, que son esos cuatro, veis que el embasamento de origen romano, abajo se ve perfectamente un material y otro. Pues vale, una vez que se terminó el muro de arriba, se pica con pico y cincel toda esta parte. Todo este relieve que estamos viendo aquí es obra de los soldados, de los constructores, una vez que terminaron la parte de arriba del castillo, para hacerlo más inaccesible por aquí y no tener que preocuparse de su defensa. Lo hacen, lo pican la roca y lo dejan todo esto tan inaccesible. Como os he comentado antes, esa roca en gran parte está hueca y bueno, hay varias leyendas que son leyendas que hablan de esta zona. Yo a las leyendas les doy la importancia que hay que darle a las leyendas, veréis. Rigor científico que eso no tiene, pero han pasado de siglos hasta nuestros días, de siglos, de abuelos a nietos y esos nietos fueron abuelos que lo contaron. Y eso para mí es muy importante, muy importante. No está demostrado, no puedo demostrar que sea cierto, pero tampoco puedo decir que sea falso, no me atrevo a decir que sea falso. Una de ellas es que hay un hueco que comunica este cerro con la Catedral de Murcia. Y el hueco está tapado por esa reja. Ahí lo que yo he podido saber a través de alguna gente de aquí de Monteagudo es que hay una sima y que a unos 250 o 300 metros está cegada. Y es una sima bastante profunda, por eso tiene esas defensas, porque ahí, vamos, hay un riesgo de caída y de muerte importante. En la Catedral de Murcia, en la cara que mira hacia este lado, por el subsuelo de la Catedral de Murcia también hay un pasadizo que está cegado. ¿Por qué vamos a negar categóricamente que pudiera estar conectado? No lo podemos afirmar, pero tampoco lo vamos a negar. Entonces, bueno, otra leyenda que cuenta es que en esta ventana había una reina árabe que estaba prisionera y que tenía un perrito. Y que dejó salir al perrito por la ventana y ese perrito poquito a poco fue capaz de bajar el cerro y situarse aquí donde estamos nosotros. Y que bueno, ella dijo, bueno, pues si el perrito lo ha conseguido, yo también. Y cuando lo intentó se cayó y se mató.
Es una leyenda. Allí veis, en aquella parte de muralla que hay allá, que está reconstruida, podéis ver el sistema de madera perdida que antes os he comentado. Se han dejado esas maderas así en la reconstrucción para que se pueda ver cómo construían. Era el tapial de mortero, que se clavaba por arriba para que no reventara, pero cuando ese tapial se ponía duro no sacaban las maderas, sino que sobre esas maderas que ya estaban a nivel se volvía a poner el mismo molde. Era un sistema muy rápido y muy eficaz, Pues tened en cuenta que después veremos la totalidad de la obra que se hace con esa manera. Para la arquitectura cristiana posterior y tal, no era un material muy noble, pero sin embargo ha demostrado su resistencia y su eficacia a lo largo del tiempo, porque todos estos monumentos desgraciadamente han sufrido y sufren del abandono y del maltrato por parte de determinados sectores que tienen algo tan importante, digamos, ignorado. Yo siempre digo una cosa: un monumento no es más importante que otro porque uno esté restaurado y musealizado y otro no. En esencia la importancia es la misma. Lo que mata un monumento es la ignorancia, el no conocerlo, el no saber que está ahí. No situarlo dentro de su importancia. Eso es lo principal. Por eso, de alguna forma, os recuerdo lo que os he comentado antes en Larache, que cuando estaba cubierto de basura, ahora que lo están limpiando, no es que el Larache valga más ahora que antes, es el mismo, su valor es el mismo, pero hace que los ojos de la gente, de la opinión pública que se sitúa sobre un sitio, haga que las autoridades a su vez cuiden ese lugar. Y ahí la importancia que yo concedo a estos monumentos y este itinerario de esta ruta, porque estoy seguro que una vez que terminemos la actividad todos vais a tener una idea bastante clara de lo que supuso y lo que supone Monteagudo dentro de la historia de Murcia, ¿vale? Bueno, pues ahora poneros por aquí, que os voy a hacer una foto de grupo bien chula. Distinta, porque normalmente la explicación en el museo es la explicación entera en la exposición, y luego lo que son las ruinas que hay en el exterior, que es el motivo por el cual se hace este edificio, no se suelen explicar todavía. Vamos a hacerlo al revés, vamos a explicar las ruinas de fuera y la exposición la vamos a ver un poquito por encima. El centro de Monteagudo, para la gente de Murcia, es una cosa distinta, rara, porque históricamente hablando Monteagudo siempre ha sido el castillo de Monteagudo y el Sagrado Corazón, que es la figura de Cristo que está encima. Y ya está. Importante históricamente hablando, eso. Pues el centro de Monteagudo le da un punto de vista distinto y nuevo. Y es porque aquí a la entrada se dan cuenta que había una pequeña iglesia, que es la capilla de San Cayetano. Esa iglesia pertenecía a una iglesia mucho más grande que estaba construida aquí en Monteagudo desde hace 300 años. Es la iglesia barroca de Nuestra Señora de la Antigua. Vale, pues esa iglesia hace 30 años empezó a venirse abajo. Había riesgo para las personas que entraban a la iglesia de que se caía encima. Así que se decidió tirarla y construir una nueva en otra parte de Monteagudo. Tiraron la iglesia y dejaron solamente como testigo una de las capillas, que es la capilla de San Cayetano. ¿Qué ocurre? Que cuando tiran la iglesia se encuentran con unas ruinas romanas debajo. Y dijeron, muy bien, las ruinas romanas están perfectas, pero si seguimos excavando. Se encontraron restos íberos, más antiguos, siglo V más o menos después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Siguieron excavando y se encontraron restos de la edad del bronce, 3.500 años de historia más o menos. Y siguieron excavando y se encontraron restos de la edad del cobre, que es lo más antiguo que se ha encontrado a día de hoy en el municipio de Murcia, esa etapa, unos 4.400 años de antigüedad. Se han encontrado restos de animales enterrados, restos de personas, viviendas. Importante sobre todo ver la diferencia de enterramiento de las personas y de los animales. Esto, por ejemplo, es un caballo, un pony pequeñito, que se conserva muy bien la forma porque se enterraba de una manera distinta a las personas que se encuentran así. Se hacía un agujero en el suelo, se echaba el cuerpo del animal, se cubría con tierra y luego al descubrirlo nosotros pues se ha quedado guardado la forma del animal. En cambio las personas se enterraban en una cista dentro de la casa. Se hacía un agujero en el suelo
se metía la tumba, pues en una urna o una vasija, como fueran en aquel momento, y dentro del cuerpo. ¿Qué es una cista? Pues es esto que tenemos aquí detrás. Mejor cuando vayamos a la casa, porque ya digo, estarían dentro de la casa, se viviría sobre ellas, o sea, se pisaría, esto estaría a ras de suelo. Entonces, el espacio es pequeñito porque las casas no eran muy grandes y tenían que haber varios enterramientos. Aquí en Monteagudo se han encontrado 11 tumbas, en algunas de ellas con 2 cuerpos y 3. Entonces, la idea es enterrarlos con los brazos pegados al cuerpo y las rodillas flexionadas, con cuerda atados dentro de la tumba, y luego la idea es enterrarlos con sus cosas. Lo importante es que van con sus cosas. Cuando desenterramos los cuerpos, sabemos cómo vivían. Eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, solamente estaban cubiertos por una lápida de piedra y como barro para poder pisar por encima. Cuando se descomponía la cuerda y se descomponía el cuerpo, nos encontramos la... ¿Es una reconstrucción o esta de verdad? Del yacimiento, ya digo, prehistoria, en 2 fases. Luego, época íbera, sobre todo, se han encontrado armas, proyectiles de plomo, y las piedras que se han encontrado de época íbera se han encontrado gracias a que los romanos que vinieron después las reaprovecharon. Por ejemplo, en los muros romanos se han encontrado piedras íberas más antiguas. O sea, lo que estaban, los pueblos se iban construyendo uno sobre otro, y el que venía pues cogía lo que había debajo y lo reaprovechaba, como nosotros hemos hecho vamos a decir, la época moderna, con las murallas, con los edificios que habían encontrado, reaprovechamos las piedras. Y luego de época romana, el yacimiento cuenta con 2 partes. Primero, una calzada, una carretera que iría justo delante del edificio, paralela a la carretera actual de entrada, que va por ahí los coches, paralela, iría por aquí, una piedra de aquí de Monteagudo, que es una pizarra azulada. Es una calzada muy importante porque comunicaría la ciudad de Elche, en Alicante, pasando por Fortuna, hasta Cartagena en el siglo I, que en aquel momento era Cartagonova, una de las ciudades más importantes que tenía el Mediterráneo del Imperio Romano, claro. Entonces aquí vería un continuo ir y venir de mercaderes, de riqueza, de dinero. ¿Y qué tendríamos a continuación? Pues el yacimiento en sí, que tenemos que delimitarlo solamente en el espacio donde estaba la iglesia de Monteagudo. Si pudiéramos seguir excavando, encontraríamos seguro más, pero nos hemos quedado solamente ahí. Tendríamos en el espacio derecho una taberna, un bar. Si puede. Se conoce como la cultura del Algar. Y es así porque el primer poblado que se encontró es el poblado del Algar. Muy rápidamente, para que sepan, vamos a ver el museo, son 5 salas, y cada sala interpreta cada una de las etapas históricas que hemos visto. Época prehistórica en 2 fases, época íbera, romana y andalusí, época árabe. Nos quedamos en los árabes. La idea es, ya digo, cada una de las etapas está representada en estas pinturas, en cada una de las salas. Así que esto sería la etapa más antigua que se ha encontrado en Monteagudo, son hace unos 4.400 años, edad del cobre, llamado calcolítico, pero lo importante es sobre todo ver las diferencias de una etapa a otra. Entonces, cuando ven estas pinturas que representan todas cómo estaría Monteagudo en cada uno de los momentos, pues van a poder entender la evolución de los pueblos que había viviendo aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una Murcia muy húmeda, que en aquel momento se sabe que en Murcia había bosques de robles, bosques de encinas, toda la zona del valle estaría poblada por gran vegetación. Murcia siempre ha sido una zona pantanosa, siempre, debido a que el río Segura no tenía cauce, entonces cada vez que venía un poco de agua, pues lo destrozaba todo. Por eso nadie vivía en Murcia, la gente vivía en Monteagudo, o en la zona de la Sierra de Carrascoy, en la alberca, elevados porque no tenían miedo de que el río llegara y se llevara sus casas para adelante. Pues por eso, hasta que no llegan los árabes, Murcia no se puebla, y eso es la última noticia que tenemos, en la actual Murcia. En el casco histórico no se habita hasta la época árabe. ¿Por qué? Pues porque los árabes encauzan el río y desecan la zona. Pero mientras tanto viven en las zonas elevadas, ya ha evolucionado, porque aquí tenemos cazadores, tenemos la agricultura, la ganadería, había comida para todos, no había conflictos armados entre los pueblos porque se come bien. Las casas son circulares, que luego veremos cómo van cambiando. Encontrados en Monteagudo hay restos de armas, restos de cerámicas, el trabajo sobre todo, aunque empiezan a trabajar en realidad es la piedra, que sigue estallado. Fíjense cómo sería Monteagudo en aquel momento para que lo vean mucho mejor. Una zona de pantano, con animales salvajes que no se conocen en Murcia. Había ciervos, había lobos. Uno dice que puede haber osos, pero creo que tampoco son los tratados. Pero es importante sobre todo ver cómo ha cambiado el momento. Y el enterramiento, que lo tenemos en esta pintura de nuestra derecha, es un enterramiento todavía distinto al que hemos visto al principio. Estamos en un momento anterior a lo de la pista que hemos visto y a la casa que hemos visto fuera. Los enterramientos se hacen en fosas comunales, todos dentro, eso sí, con posición fetal, lo mismo que hemos visto antes, y lo importante es que se entierran con sus cosas. Paso por aquí un segundo. Han encontrado restos de animales
Por ejemplo, un perrito con una persona. Quiere decir que ese perro era de la persona, está claro. Pero no es que la persona muriera el mismo día que el perro, ni el perro el mismo día que la persona, sino que muere la persona y su familia sacrifica al perro que es suyo para que lo acompañe. En realidad, no nos deja ningún tipo de escritura, porque esta gente obviamente no sabía leer ni escribir, pero sí sabemos por el ritual funerario que pensarían en algo más, no sabemos el qué, porque sí también sabemos que se le deja comida al difunto para que coma cuando está por ahí. No sabemos la idea, pero sí sabemos que era muy importante para ellos. La evolución de un pueblo a otro la vamos a ver cuando vemos la siguiente sala. Mata blanca, sí. ¡Anchas! Lo que pasa es que no voy a hacer la vuelta al perro entero y ya. Espera, que pinche, que saca el pinche ahí con la cocinera. Pinche con la cocinera. Te vas a marcar tú el farol. ¿Qué aquí hace el bicho? A ver. Ahora ido a Cocinera, ¿qué? Dime algo. Dime algo, dime que sí. ¿Esto es una botella de qué? Venga, una de vino. Otra de vino. Hay gente que no quiere pasar. Hay gente que no quiere pasar. Espérate, que vaya con el Rogelio. Cuando ve la cámara se quita. ¡Hala! Me han pillado con el vídeo tirando.